El día de hoy formaremos nuestra tabla de frecuencias con la remuneración semanal de 50 trabajadores. Las cantidades están en dólares. Entonces, para que el trabajo sea más fácil, procederemos a ordenar los datos. Como vemos acá, un trabajador de la empresa semanalmente obtiene un salario de $46. Y acá vemos que otro trabajador de la misma empresa obtiene un salario semanal de $94. Eso quiere decir que ambos trabajadores obtienen distintos salarios a pesar de ser la misma empresa. Y también se ve acá, los 50 trabajadores obtienen diferentes salarios, algunos mayor, otros menor y otros la misma cantidad. Y eso, los 50 trabajadores serán nuestra cantidad de datos, será nuestro N. Ahora lo que haremos es pasar estos datos a nuestra tabla de frecuencia y ordenar los datos por amplitud, pero para saber la amplitud que existe entre el número que es el límite inicial y el límite final, necesitamos saber cuál es el rango y el número de intervalos. Y una vez obtenidos dichos datos, recién podremos encontrar la amplitud que existe entre dichos números. Primero tenemos que hallar el rango. El rango es la resta entre el dato de mayor valor, que como acá ya está ordenado, el dato de mayor valor es el que está acá, que es 94, menos el dato de menor valor, que es el de acá, 46. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es restar 94 menos 46, que igual es 48. Ese es nuestro rango. Ahora, para hallar el número de intervalos, podemos simplemente sacar la raíz de nuestro número de datos, que es 50, o podemos aplicar la raíz de Sturger, que es 1 más 3,322 por logaritmo de la cantidad de datos. Como dije acá, solamente podremos sacarle la raíz al número de datos, que es 50, entonces sería la raíz de 50, que es 7,07. Vamos a redondearlo, solamente vamos a poner 7. O podríamos aplicar la regla de Sturges, que sería 1 más 3,3 por logaritmo de la cantidad de datos, que es 50, sería 6,6, que también sería redondeando los 7. Y ya, una vez obtenidos estos datos, ahora recién podemos hallar la amplitud, que sería 48, porque es el rango, entre el número de intervalos, que sería 7. Y eso sería 6,9, o sea 7. Una vez que tenemos ya la amplitud, sabemos que la amplitud entre estos números sería 7, entonces sería 46, como es el límite inicial. El límite final tendría que ser el mismo número más 7, entonces sería 46 más 7. 6 más 7, 53. Ahora colocamos aquí 53, más 7 para continuar con la tabla. Sería 60. Y así hasta completar toda la tabla. Primero que tenemos que hallar es la marca de clase, lo cual es la suma del límite inicial, el número de acá, y el límite final, el número de acá. La suma entre 2. Por ejemplo, acá la suma de 46 más 53 entre 2 es 49,5. Acá 53 más 60 entre 2 es 56,5. La suma de estos dos entre 2 es 63,5. Acá es 70,5.
acá es 77,5, acá es 84,5 y acá es 91,5. Para hallar la frecuencia absoluta, debemos hallar la cantidad de datos desde el 46 hasta el 52. ¿Por qué no el 53? Porque este es un intervalo abierto, por lo tanto 53 no cuenta. Entonces, con los datos ya están ordenados, tenemos que hallar la cantidad de datos que existen de, como dije, de 46 a 52. 46 hasta 52, o sea, hasta acá. Entonces serían solamente tres datos. Acá, desde el 53 hasta el 59. Entonces serían acá, sí, sería acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 59. Entonces sería 7 datos. 7 datos. Ya, y así sucesivamente hasta completar toda la tabla y hallar toda la cantidad de datos. Una vez que tengamos todo esto, sumar todos los datos que hemos obtenido, o sea, toda la cantidad de datos para saber cuál es la frecuencia absoluta. Y el total de datos que se representa acá sería 50. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar la frecuencia absoluta acumulada. Para eso, el 3 que está acá se va a repetir acá y estos dos numeritos se van a sumar para completar la casilla de acá. Sería 7 más 3 es igual a 10, 10 más 7 es 17 y así hasta completar toda la columna. Ok, completaremos, aquí sería 17 más 18, 35, 35 más 8, 43, 43 más 4, 47 y 47 más 3 es igual a 50. El dato final de acá siempre debe ser el mismo que la cantidad de datos en la frecuencia absoluta. Ahora para hallar la frecuencia relativa debo dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Aquí sería 3 entre 50 que es 0,06. Acá es 0,14. Acá también 0,14. Acá 0,36. Acá 0,16. 0,08 y 0,06. Ahora todo esto tiene que sumar 1. Ahora, por último, la frecuencia relativa acumulada se halla de la misma forma en la que hallamos la frecuencia absoluta acumulada. El número que está aquí se repite acá, que es 0,06, y se suman estos dos para hallar el valor de acá, que sería 0,2. Y así ya está completa la tabla. 0,2 más 0,14 es 0,34. Estos dos se suman y sale 0,7. Se suman y sale 0,86. Estos dos se suman y sale 0,94. Y estos dos se suman y debe salir 1, el mismo valor que sale acá. Completando la tabla en la marca de clase, me di cuenta que al resolver la semisuma de estos números, de los tres números intervalos, me di cuenta de que los valores van de 7 en 7. Entonces, esa puede ser una buena estrategia para resolver la marca de clase, que lo haré en mi siguiente ejercicio. En este nuevo problema analizaremos el número de horas trabajadas por 100 trabajadores. Acá ya me dan unos datos que es la frecuencia absoluta. Eso quiere decir que 5 trabajadores han trabajado de 55 a 59 horas, que 18 trabajadores han trabajado de 60 a 64 horas y así sucesivamente. Y que el total de todos estos datos sale 130, que es la cantidad de trabajadores. Ya encontramos el total del número de datos, que es 130, y ahora procederemos a encontrar la marca de clase. Ok,
En la marca de clase, como sabemos, es la semisuma de estos dos números. Entonces 55 más 60 entre 2 es 57,5. 60 más 65 entre 2 es 62,5. Y 65 más 70 entre 2 es 67,5. Y ahora, como lo repetí anteriormente, estos números siguen una secuencia. El anterior seguía una secuencia entre 7 números. Este sigue entre 5. 57,5 más 5 es 62,5. 62,5 más 5 es 67,5. Entonces, los respectivos números, para ya los siguientes tenemos que sumar los 5 cada uno. Por ejemplo, 67 más... No, 67,5 más 5 es 72,5. Y así hasta completar la tabla. Bueno, ahora para hallar la frecuencia absoluta acumulada, ya lo sabemos, este número se repite 5, 5, y para seguir con lo demás tenemos que sumar esto y estos datos para que salga la casilla de acá. Y así, por ejemplo, 5 más 18, 5 más 23, 23 más 20, 43, y así, 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 hasta completar la última casilla, que debe ser la misma cantidad que el total de datos. Ahora en este otro ejercicio vamos a hallar la media, la moda y la mediana. Vamos a comenzar con la media. La media, para empezar para hallarla tenemos que multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta, el dato que nos da acá, sumar el total de los datos y esa cantidad dividirla entre el número de datos, que es 130. La fórmula es esta, entonces lo que haremos nosotros es hallar los valores de acá, hacer una sumatoria y esa cantidad dividirla entre el número de datos, que es 130. Ahora vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta, que es 57,5 por 5 es 287,5. 62,5 por 18 es 1125. 67,5 por 20 es 1350. 72,5 por 50 es 3625. 77,5 por 17 es 1317,5. 82,5 por 16 es 1320. Y por último, 87,5 por 4 es 350. Ahora tenemos que sumar todo esto y la suma sería 9375. Bueno, como lo repetimos anteriormente, el promedio sería la sumatoria de todo esto, que es 9375 entre el total de datos, que sería 130. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir 9375 entre 130 y el promedio saldría 72,11. Ahora aquí nos dicen cómo hallar la mediana. Bueno, aquí está la fórmula, pero lo primero que tenemos que hacer es hallar la posición de los datos acumulados. Por ejemplo, acá tenemos primero que dividir los datos, que es 130 entre 2, y sería 65. Entonces este 65 representa la frecuencia absoluta. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar el 65 más o menos en donde estaría aproximado, y calculamos que estaría aproximado acá. Entonces lo vamos a resaltar en toda esta sección. Entonces este es el intervalo con el que vamos a trabajar. Y ahora sí podemos identificar los valores de la fórmula. Por ejemplo, LI significa límite inferior. Entonces el límite inferior del intervalo es 70. Luego nos piden la amplitud. Y la amplitud, como se ve acá, es 5. Ya este dato ya lo tenemos, que es 65. Acá FI mayúscula es
menos 1 nos pide hallar la frecuencia absoluta acumulada, pero como dice el menos 1, tiene que ser uno anterior. Entonces sería, como acá está el intervalo con el que estamos trabajando, uno anterior sería acá entonces 43. Y por último acá FI minúscula sería 50. Una vez identificados los valores, recién podemos trabajar. Entonces, límite inferior sería 70 más 5, abre paréntesis, 65 menos 43 entre 50, cierra paréntesis. 65 menos 43 es 22 entre 50. Listo, esto se resuelve y es 0,44. Ahora 0,44 se multiplica por 5 y eso sería 2,2. Entonces esto queda así: 70 más 2,2 es igual a 72,2. Y esto sería nuestra mediana. Ahora acá nos pide cómo hallar la moda. Como sabemos, la moda es el valor que más se repite. Entonces, para hallar la moda en los valores acumulados, tenemos que ir a nuestra tabla de frecuencia y colocarnos en donde nos indica la frecuencia absoluta. Entonces, de aquí tenemos que ver el valor que tenga, no, el número que tenga más valor. Y como vemos acá, es el número que tiene más valor es 50 y eso indica que trabajaremos con el intervalo que nos indica 70 a 75. O sea, mayor cantidad de trabajadores han trabajado 70 a 74 horas. Muy bien, una vez que tenemos eso, podemos identificar los valores que nos indican para resolver el ejercicio. Ok, aquí dice el límite inferior. Como sabemos, ya el límite inferior de este intervalo es 70. La amplitud es 5. Ya, FI es 50. Una casilla anterior a este es 20. Y la posterior es 17. Ya, una vez que tenemos estos datos identificados, podemos proceder a completar la fórmula. 70 más 5, abre paréntesis, 50 menos 20 entre 50 menos 20, cierra paréntesis, más 50 más 17. No, perdón, menos 17. Y cierra todo. Vamos a resolver el ejercicio. Copiamos lo que está abajo, 70 más 5, abre paréntesis, 50 menos 20, 30 sobre 50 menos 20, 30 más 50 menos 17 es igual a 33. Listo. Ahora copiamos lo mismo. 30 entre 63. 30 entre 63 es igual a 0,5. Ok. 0,5 por 5 es igual a 2,5. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar 70 más 2,5, que es igual a 72,5, y esta sería nuestra moda.